El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas desde sus perspectivas económicas, con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MDS. Cibernautas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Disculpen que no haya podido, pero estamos trabajando en lo de la nuez. Entonces no podemos a veces estar viniendo aquí al programa porque apura la cosecha. Pero estuve leyendo hoy a las 5 o 6 de la mañana varios artículos que me parecieron interesantes comentárselos de Adair Turner, que fuera el chairman, que le llaman el director de finanzas del Reino Unido, Roubini, que es muy conocido economista de la Universidad de Columbia y que predijo obviamente la crisis del 2007, 2008, y también en el caso de Jacques Attali, que fue asesor de François Mitterrand, del problema de la crisis. Ya son 10 años, jóvenes, en septiembre se cumplieron 10 años de la gran crisis del 2007-2008, y que el sistema capitalista en su conjunto no está pudiendo salir de ella, es decir, como decía también mi maestro de Harvard, ahorita me viene el nombre, y ex asesor de John F. Kennedy, de Bill Clinton, de que estamos entrando a un crecimiento mínimo, un crecimiento secular, mínimo del sistema del 1-2%, Europa no ha llegado ni al 1% en estos últimos 8 o 10 años, o el caso de Estados Unidos al 4%, Japón, pero son crecimientos hablando promedio del 0.5 o 1%, lo cual mete al sistema en un proceso recesivo, no recesivo porque están en crecimiento, pero con crecimientos mínimos. Acuérdense que recesión equivale a 3 trimestres de crecimientos negativos. Entonces, en el fenómeno a nivel mundial, algo está pasando, las economías no están respondiendo a los shocks monetarios, por ejemplo, no tradicionales, donde el Banco Central norteamericano pues ha emitido más de 4.5 trillones de dólares, igual que 1.5 el Banco Central Europeo, igual que el Banco Central británico, como el Banco Central japonés. ¿Qué es lo que significa esto? Desde las políticas keynesianas que nosotros conocemos, de que cuando las economías están en crisis o recesivas hay la necesidad de impulsar la demanda efectiva, porque el problema del sistema es que la demanda crece menos que la producción. Así lo dice si ustedes ven los análisis de Keynes, si ponemos la producción en una línea de 45 grados, en el eje de las X y las Y, 45 grados, en la mitad, vemos que los consumos crecen menos que proporcionalmente que la inversión. Entonces, que la producción. Y entonces ahí habría una sobreoferta de dinero, de dinero en efectivo que no es utilizable y que muchas veces la propensión a invertir, la gente prefiere guardar su dinero considerando de que los consumos no van a ser adecuados y que la producción pues va a tener que detenerse. Muchos, como decían, hasta meten el dinero abajo del colchón, en sus cajas fuertes, diciendo no hay condiciones. ¿Qué es lo que hace el gobierno en este caso? Estoy hablando en términos llanos para que me puedan entender. Es emitir dinero fácil, vía bonos. La Reserva Federal de los Estados Unidos le compra bonos al gobierno norteamericano y le inyectan dinero fácil. ¿Este dinero para qué sirve? Para incrementar la demanda efectiva, bajar la tasa de interés, si es posible, a cero, como ya lo hicieron en los años 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 17, tasas de interés que no van más allá del 1%, ¿sí?, entre banco y banco, no hablo del público consumidor, con el propósito de revitalizar, darle más dinero a los bancos para que tengan recursos en caso de que todos los ahorradores digan, dame mi dinero, aquí está. Que ese es el miedo que tenían cuando 29-33, mucha gente fue en fila a solicitar dinero a los bancos porque no confiaban ya en los bancos, y muchos bancos entraron en la insolvencia porque no tenían el dinero suficiente para pagarle a sus ahorradores. ¿Por qué? Porque normalmente un banco, de acuerdo a Basilea, deja el 10%, si son 100 millones, deja 10 millones en reserva, pero ya cuando todos
comenzamos a pedirle el dinero al banco, pues no tiene suficientemente recursos. Ahí entra el gobierno o la Reserva Federal de los Estados Unidos para recapitalizar los bancos con préstamos. ¿Qué tasa de interés les cobra? Pues el 0.5 les está cobrando el 1%. ¿Con qué propósito? De bajar la tasa de interés y que el banco pueda a su vez prestar para que las gentes puedan tener una casa. En lugar de cobrarte el 7% sobre intereses para el crédito hipotecario, bueno, préstales para que se les dé créditos al 3% y la gente pueda consumir casas. Porque el problema es que hay casas en abundancia, pero no hay quien las compre. Cuando bajan ustedes la tasa de interés, pues ya es más posible, hay más posibilidades de que la gente compre estas casas por la baja tasa de interés. O un carro, o una lavadora, o un crédito que puedan tener con Home Depot o con lo que ustedes quieran. Entonces, el sistema capitalista implementa a partir de Keynes esta teoría de la demanda efectiva, es decir, dar dinero a las bancas, a los bancos comerciales para que a su vez los distribuyan en la sociedad en general. ¿Qué es lo que ha pasado con todo este problema de tanto dinero en efectivo que se ha estado esparciendo por todas las economías capitalistas del mundo? Primero, el dinero está en los bancos. Muchos de ellos, en lugar de prestárselo a la gente, compraron acciones de sus propios bancos, porque no siempre el dueño del banco es dueño de todas las acciones. Entonces decía, pues si tengo lana que está al 0.5%, pues voy y compro acciones de los otros accionistas y me voy quedando con el control del banco. Y eso es muy grave porque ese dinero, en lugar de estar fluyendo hacia la sociedad civil en su conjunto, fluye exclusivamente a los dueños de los bancos. Que el segundo elemento es que muchas veces, como el dinero es tan barato, yo voy al banco y le digo, oye, préstame dinero. Si veo que la bolsa de valores está creciendo, el valor de las acciones en un 7, 8%, por dar un caso, o el 10%, bueno, ¿qué es lo que hago? Pido un crédito al 2, 3% y voy y compro acciones, me apalanco. Es decir, hay una es una deuda que yo tengo con el banco, pero la meto en acciones y cuando la acción suba de precio vendo y pago al banco. Ahí hay una gran cantidad de utilidades. Entonces, hemos observado que en últimas fechas, que en los últimos años, la cantidad de dinero que andaba sí sirvió para adquirir casas, carros y lo que ustedes quieran, pero gran parte de ese dinero, el 80, 70, 80%, sirvió para que los propios empresarios o los propios dueños del capital adquirieran más acciones de su propia empresa y también ellos, en cierta manera, están apostándole a otras acciones de otras empresas. Y observamos que ahorita la Bolsa de Valores de Nueva York, pues anda al 22,000, andaban en 18,000 puntos, 17, 18, sube hasta 22,000 puntos. Estamos hablando de un 25%, es una locura. De ahí que pues, hay varias voces de ultraderecha, si se quiere, que es Contra Corner, que es una página especial donde escribe ahí un ex asesor de Reagan o de Bush, ya no me acuerdo, donde dice que, bueno, que tarde o temprano se van a tener que actualizar o se van a tener que nivelar los precios de las acciones, porque la banca zombie, como le dicen, ¿por qué zombie? A ver, muertos, lo revivió con dinero fácil, y si ahí andan como bancos zombies que andan dizque sobreviviendo, pero que no debieron haber sobrevivido en la crisis del 2017. Haber quedado o haber sido absorbidos por el Estado o por otras bancas más grandes, o 10, ya controlan más del 60-70% de la banca, de la cantidad de dinero que se mueve en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha pasado con esta crisis según los teóricos, tanto Rubini, Adair Turner, como todos ellos, están diciendo todos de que no, el sistema capitalista no está resultando las inyecciones de capital, que la tasa de interés, en lugar de estar más arriba, es decir, la tasa de inflación,
que debe de superar el 2%, sucede que no supera el 2%. Es decir, hay un problema todavía deflacionario en el sistema. ¿Debido a qué? Debido a que hay una gran cantidad de oferta de mercancías y no hay suficiente demanda. El tercer elemento es que la señora Yilin, que acaba de aumentar la tasa al 0.25, que es poco, y que se espera que en el año suba a 1.40. Imagínense, les van a cobrar entre los mismos bancos el 1.4 por solicitar un préstamo para recapitalizar cualquier banco, o AIG o de las grandes empresas transnacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay dinero, pero mucha gente no lo quiere invertir. ¿Por qué no lo quiere invertir? Porque sencillamente no hay demanda. ¿Por qué no hay demanda? Porque la gente se ha hecho más vieja, porque la gente se ha hecho, si quieren ustedes psicológicamente, más conservadora, llamémosle así. Pero el elemento fundamental es que los salarios no han estado aumentando acorde a la propia productividad. Dicen es que la productividad no ha aumentado. Momento, es que el Internet y toda la cuarta revolución, la mayor parte de esos productos, no están registrados en las cuentas nacionales porque son gratuitos. Entonces, el impacto del Internet ha sido, pero espantoso, tanto que Alibaba como Amazon ya están, se considera que en 10, 15 años la mayor parte de las ventas que haya en el sistema pues van a ser vía Internet. Ustedes piden a Soriana, piden al Oxxo, piden a donde quieran y les van a llevar sus productos a su casa, ahí no van a necesitar ni siquiera moverse. Pero esto sucede a nivel mundial. Alibaba ahorita acaba de firmar un convenio con México y están espantados por los Soriana, los Walmart, todos ellos, porque va a haber un comercio directo entre el público consumidor y el productor, claro, teniendo como intermediario a este gran empresa que es Alibaba y que se dedica solamente a ubicar los productos en el público consumidor. Pero no está creciendo la demanda a nivel mundial. Ya lo había dicho Attali, y después de la crisis, ¿qué? También lo habría dicho este señor que está en la Universidad de Berkeley. Hay un estudio también sobre la crisis después de la crisis, hablando todos del problema de una deflación, o más bien, no deflación, un aumento de los precios mínimo, del 0.5, del 1%, menor a lo que estaban suponiendo las grandes bancas centrales, como este caso de todos los países desarrollados. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con el público consumidor? El obrero, el clase mediero, aquel que es la gran parte de la población, el 99% de la población. El otro 1% son los superricos, son los que concentran y han concentrado más del 30-40% de la riqueza generada en los últimos 10 años por esta especulación monetaria. Entonces, ¿los otros qué? Los otros están fuera. ¿Debido a qué? A que ya no hay sindicatos. En Estados Unidos los sindicatos representaban 25-30% en los años 50, o en los 60, cuando la economía norteamericana crecía a ritmos acelerados, y hoy los obreros o los obreros organizados no representan más que el 8%. Lo mismo está pasando en Canadá, lo mismo está pasando en México y en todo el mundo. Este fenómeno del outsourcing, de que yo contrato como empresa agentes que limpien el seguro, que limpien el seguro social o que limpien una empresa particular, lo único que hace es que no estén sindicalizados y que tengan contratos de 3 meses, y entonces su sindicalización se entorpece. Y al entorpecerse la sindicalización, pues automáticamente no hay presión por parte de la masa proletaria para poder obtener mejores salarios. Y entonces dice Attali, que era asesor de Mitterrand, el problema del sistema va a ser para la post-crisis, es tratar de aumentar salarios aunque sea por decreto. Es decir, el sistema, los obreros por su propia presión y como están desarmados a nivel mundial, lo único que les queda es el Estado capitalista, el Estado que controla la actividad económica o que la regula, pero que muchas veces está en manos de los grandes capitales. Esos jamás van a presionar para que haya un aumento salarial, por ejemplo, del 7.5 dólares la hora en Estados Unidos, al 20 o al 12 o 15 como querían Obama o quería Corbyn, no es Corbyn, el senador por Vermont, decía necesitamos subir el salario a 15 dólares por la hora para quitarnos del problema de que la gente se endeude por bajos salarios, para que la gente no pida tanto dinero prestado, para que la gente pueda consumir más
y para que la gente incite a la producción, al empleo y al desarrollo de las altas tecnologías. El quinto elemento es las altas tecnologías, a pesar, es decir, siempre hemos dicho que en este caso el salario precede a las altas tecnologías, pero se está dando un fenómeno, en el caso muy particular lo observo, que sin haber aumento salarial, los jóvenes nuevos internautas están generando altas tecnologías y que están provocando la baja de precios de productos a nivel mundial, por los inventos que estamos teniendo. Aparte de eso, que estas altas tecnologías están provocando una robotización por todo el mundo y en lugar de aumentar el empleo, está disminuyendo. Entonces, sí crecen los empleos en McDonald's, en Walmart, en todos los sectores comerciales, pero son empleos muy mal pagados y por eso la productividad no aumenta. Y ahí están tan mal pagados que ahorita ustedes van a una tienda de Soriana en México y van a observar que nomás hay 3, 4 cajas abiertas, no por falta de clientes, hay unas filas enormes, y peor el fin de semana o el fin de quincena. El problema es que no quieren pagar lo suficiente para poder, pues, atender al público en general. ¿Y por qué no tienen gente suficiente? Porque pagan muy poco. De ahí que las empresas que más bajo salario tienen, normalmente son las empresas que más tienen rotación de mano de obra. Es un problemón. Es decir, no con los muchachos llegan, pues ¿cuánto me pagas? Pues te pago 6,000 pesos, me decía, acaba de decir un joven. Un señor que tiene licenciatura en administración cibernética o no sé qué madre, del TEC de Saltillo. 6,000 pesos. Entonces, él lo que va a buscar es tener ese empleo inmediatamente, pero teniendo la primera oportunidad va a dejar ese empleo para poder obtener un empleo con mejor salario. De ahí se dan las famosas rotaciones de la mano de obra. Y ahora con el outsourcing es peor, porque lo contratan por 3 meses, no le dan derechos sindicales, lo corren y este joven pues se está interrumpiendo su trabajo permanentemente para irse de un lado a otro. Entonces, vejez, outsourcing, baja de presión de las cuestiones salariales, exceso, falta de demanda en general, exceso de producción en todo el mundo de todo. Hablo de petróleo, de commodities en general como el grano, maíz, trigo, soya. Ahorita México, si quisiera, deja de importar soya y maíz y trigo de Estados Unidos y ya están listos Brasil, Argentina, Rusia, Ucrania, China. Todos están listos para abastecer a México. Entonces, es un problema lo que estamos teniendo en el sistema y por eso no crece. Mi hipótesis general de todo esto es que el sistema no va a poder crecer, como dice Talí, y yo lo trato en mi tesis doctoral. El sistema no puede crecer por la sencilla razón de que no hay demanda suficiente. Sí hay demanda, pues claro, sí hay demanda, pero no hay demanda suficiente para poder abastecer, para poder chupar, vamos a decir, para poder consumir todo lo que el sistema está consumiendo, está produciendo, perdón. Más carros, más, vamos a decir, más refrigeradores, más todo. El problema es que no hay públicos consumidores. Ahí la economía se retiene y si no se recesiona, está teniendo tasas de crecimiento del 0.5, del 1%. Entonces es un problema. El sistema capitalista, cuando ya está desarrollado, cuando tiene una economía como la de México, economía intermedia, llamémosle, no muy pobre, como el caso del África, ya lo que está dependiendo para su crecimiento básicamente es el consumo y el consumo en inversión. China, por ejemplo, India necesita ahorita mucha inversión, pero tiene $3,000 por habitante, México tiene 10, 12, igualmente China, ya están en otra posición. Por eso la reconversión de la economía china, de irse de una economía de la inversión en carreteras, casas, lo que ustedes quieran, que ha sido masificadamente, hoy va hacia una economía del consumo, que es la que supuestamente la debe meter al primer mundo. Claro, China está haciendo una especie de ecléctica, es decir, le mete a las infraestructuras, pero al mismo tiempo está reconvirtiendo su economía en una gran economía de consumo, que es lo que no está haciendo México.
México traemos el 1.5 de inversión pública, es una vergüenza, esperando que los transnacionales y la iniciativa privada nos compensen esa baja de la inversión pública, que en los años 60 era del 20%, cuando México crecía al 5 o 6%, hoy no crecemos más que al 2%. Y me dicen, bueno, es mucho. No, no es nada, porque la población crece al 1%. Entonces, realmente la riqueza por habitante en este país, pues está creciendo al 1%. ¿Cuándo vamos a alcanzar en Estados Unidos? No los alcanzamos ni en 100 años. Pues para que un país pueda aspirar a unos estadios de crecimiento de primer mundo, tiene que estar creciendo al 5 o 6%. Es decir, empezar a cortar la brecha entre los países desarrollados y el nuestro. Bueno, es lo que está haciendo China, creciendo al 7%. India está creciendo, China al 6.8%, India al 7.5%. Traen su plan quinquenal o sus planes bien establecidos de qué van a hacer con los procesos productivos, con las empresas estatales que están siendo de muy baja productividad, pero ya las están reconcentrando, y qué va a hacer con el nivel de precios para no estar subsidiando el Estado a todas aquellas empresas zombies o empresas que no producen adecuadamente y que tarde o temprano el gobierno chino mismo, sus empresas estatales, las irá desapareciendo, las irá reconcentrando, las irá modernizando para entrar al mundo capitalista globalizado y contemporáneo. Eso es lo que está haciendo China. Nosotros en México no lo estamos haciendo. Me decían ahora con los tratados de libre comercio, que se va a dar las últimas pláticas en Canadá, de que tenemos el riesgo de que México aborte el tratado de libre comercio. ¿Por qué, jóvenes? Canadá y Estados Unidos le están pidiendo a México que aumente sus salarios. ¿Con qué objetivo? ¿O con qué principio? Dice Estados Unidos, pues yo te exporto, tú me exportas 60,000 millones más de lo que yo te exporto. Tienes una superávit o tienes una ganancia de 60,000 millones en tu mercado internacional, aunque por otro lado nosotros lo perdemos con China. Pero vamos a decir la relación bilateral México-Estados Unidos. ¿Qué le pide Trump, con Bush? ¿Qué le pide Trump y Rose, el negociador de Lighthizer? El abogado Lighthizer le dice, oigan, aumenten salarios, porque necesitamos que México le consuma más a Estados Unidos y a Canadá. La Central Única de Trabajadores de Canadá, de las más importantes, eléctrica y automotriz, le están exigiendo a México que aumente salarios, pero la Canacintra, Coparmex, todos ellos, al estilo súper reaccionarios de ultraderecha, no quieren que se aumente el salario en México, que es el menor, el salario mínimo, de los grandes de la América Latina. México tiene el salario más bajo, fuera de Haití, Honduras, Salvador. México trae el salario más bajo en América Latina. Entonces dicen los gringos y canadienses, pues tú me estás haciendo un dumping, es decir, me estás vendiendo un producto abajo de su precio normal porque tienes salarios de muerte, salarios de mierda, como dijo el canadiense, se lo dijo aquí a los mexicanos. Queremos que aumenten salario por lo menos 200-300 pesos diarios en lugar de 70-80 para ir equiparando en un futuro para que se vayan cerrando las brechas entre Canadá, Estados Unidos y México. Yo siento que al momento en que se le presione a la iniciativa privada mexicana a aumentar el salario a 200, 300 pesos, ahí va a empezar a decir, yo ya no le entro al Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque la contraposición del salario es la utilidad, es la ganancia. En México están acostumbrados los empresarios a ganar millonadas de pesos, comparado con un empresario gringo canadiense, aunque aquí están las empresas transnacionales, por eso se vienen aquí. Las tasas de utilidad en los Estados Unidos son mucho menores y en Canadá que las que existen en México. El empresario mexicano no está dispuesto a sacrificar su utilidad. Entonces tenemos gran riesgo de que el problema del Tratado de Libre Comercio salga no de Canadá y Estados Unidos del señor Trump, sino del señor Enrique Peña Nieto. Mi madre, ¿para qué les vamos a aumentar si están a toda madre los indios de Oaxaca y Chiapas, que ahorita viven un drama, o los indios que están acá en Yucatán? ¿Para qué les vamos a aumentar si están muy bien? Si con 60 pesos diarios tienen, o 70, 80. Entonces, pero la pregunta que yo me hago como empresario, pequeño empresario, que lo soy, bueno, ¿quién me va a consumir mi nuez? ¿Quién me va a consumir mi ganado, mi carne? ¿Quién me va a consumir mi tomate? Si la gente no tiene capacidad de compra.
Todo lo han hipotecado en el comercio internacional. Le digo, le han apostado al comercio internacional. Es decir, no, es que nosotros vamos a mandar nuestros productos, nuestros tomates, chiles morrones, ajo, chiles jalapeño, chile que ustedes quieran, los mandamos a Estados Unidos y allá nos los compran muy bien. ¿Y qué pasa aquí con el consumidor? Entonces van a tratar de pagar al menos máximo 100, 200 pesos diarios por el salario aquí en México. Como ya vi, en San Quintín hubo una bronca ya con las gentes que venían del sur a recoger toda la producción agrícola de San Quintín aquí en Baja California Norte, y hay protestas de decir, bueno, pues paguémosles más. Entonces los gringos también están muy molestos con el gobierno mexicano, que por decreto no dice, bueno, el salario lo vamos a subir, así como por decreto se subieron de 70 a 80, pues de 80 a 200. En la zona norte no tiene problema porque aquí se pagan 200 pesos diarios promedio. Hasta una muchacha que sirve servidora del hogar, pues gana 1,300, 1,400 pesos por semana. Pero si ustedes se van a Oaxaca y Chiapas, donde ahorita viven la desgracia, pues reciben 600, 700 pesos por semana. Menos de la mitad de lo que están ganando en Saltillo o en Monterrey, lo ganan allá en el sur de México. Y eso es injusto porque tenemos dos Méxicos. Un México súper subdesarrollado y un México que puede aspirar a ser parte del primer mundo con 15 a 20 mil dólares por habitante. Esos son los dramas de este país. Ya todavía aquí hay candidatos que dicen, ¿por qué se llevan el dinero de Coahuila y lo invierten en Chiapas o en Oaxaca? Oaxaca tiene 80 mil millones de presupuesto. Tiene el doble de población de Coahuila, no sé, 5 o 6 millones de habitantes. Pero tiene proporcionalmente más presupuesto que Coahuila. ¿Por qué? Porque la federación, esa es la esencia de la república, tiene que mandar del impuesto recabado a nivel nacional más dinero a los estados más pobres de la república para que no se desfasen tanto con los del sur y pueda haber movimientos sociales. Y también obviamente esta pobreza de Veracruz, de Oaxaca, que hoy Tabasco sufre por la cosa petrolera, Chiapas, Guerrero, Michoacán, pues ahí están los grandes cárteles de la droga que aprovechando la pobreza de la gente y de los jóvenes, pues se los atraen con salarios mucho mejores que los que puedan recibir en el mercado, y esto es un cuento de nunca acabar. Siempre tendremos narcos, siempre tendremos exportación de droga, pero en general el pueblo mexicano pues no tiene un salario adecuado para poder consumir todo lo que el sistema a nivel local e internacional, hay que decirlo internacional porque importamos granos de trigo, maíz, no tienen capacidad de poder absorber esas producciones. Al haber sobreproducción, automáticamente el precio baja, se recesiona, es decir, se deflaciona un poco la economía, no crece la inflación arriba del 2%, la actividad económica dice, pues si hay sobreproducción, ¿por qué quieres que yo produzca más? No, pues si hay sobreproducción, no produzco maíz, a nivel mundial estoy hablando. O sea, ¿para qué? Y entonces se retrae la inversión, se retrae la inversión, el consumo de los inversionistas, porque hacen bodegas, consumen máquinas, consumen toda una serie de elementos para el proceso productivo, y también automáticamente baja el empleo. Es decir, o crece menos que proporcionalmente que la población está creciendo. Hoy México, ahí al año son 1,200,000 más mexicanos, a los cuales hay que encontrarles empleo. Pero en términos del 2%, pues nunca va a haber suficiente empleo en México y siempre va a haber la migración y los jóvenes metidos en el crimen organizado y concretamente en el narcotráfico. Entonces, el vicio viene de origen de la pobreza que ha generado el sistema neoliberal y capitalista en México, y que los chicos del ITAM y el TEC no están dispuestos a cambiarlos, al contrario, allá traen a MIR para que continúe con el mismo modelito, o el caso del muchacho Anaya, otro aprendiz de mafioso, que también quieren que sigan con el mismo modelito de explotación y de bajos salarios y de proceso de exportación a costa del beneficio para gran parte del pueblo mexicano. Jóvenes, ahí está la interpretación que yo hago del por qué todos estos teóricos dicen Rubini, el caso de Elerian también está hablando de lo mismo. No crecemos. Entonces,
la paradoja del maestro, ya no me acuerdo ahorita el nombre, de la Universidad de Harvard, dice, la economía capitalista mundial está entrando en un crecimiento mínimo secularmente, es decir, crecimientos mínimos, y eso no va a satisfacer las necesidades de la juventud, ni de los próximos jóvenes, o de los niños o jóvenes que van a entrar al mercado de trabajo. Y ahora, ¿qué es lo que hacen todos estos con la lana que ejerce, que emite el gobierno? Pues sencillamente compran más acciones. Ahorita, por ejemplo, los mercados me están diciendo que, por ejemplo, déjenme ver en los stocks. El Standard & Poor's subiendo y anda en 22.335, es increíble. Es decir, el Dow Jones anda ya en 22.332, el Standard & Poor's en 0.05, el FTSE subiendo, lo más probable es que también el FTSE de Inglaterra, estamos hablando del punto, el Nikkei, también está subiendo el punto 30, subió en todo el mundo con la cantidad de dinero en existencia. Estamos hablando de pues, que los stocks crecen. ¿Por qué? Porque hay dinero, pues yo voy y pido dinero al 1 o 2%, si los stocks crecen al 20%, pues me vale madre, pago el 2 o 3% y me gano un 6-7% neto. Entonces, pues ahí está la cuestión. Y miren, pasa lo mismo no solamente con los mercados en general. Si estamos hablando, por ejemplo, de las commodities, pues sí, ha venido dándose un proceso. Por ejemplo, ahorita está bajando el petróleo, el Brent del punto 29, hay exceso de petróleo a nivel mundial, lo mismo está pasando con gasolinas y todos los derivados de la energía. Entonces la gasolina subió punto 41, pero vamos, sube, baja, pero trae una tendencia a la baja. El petróleo no sube arriba de $50, el West. Entonces, cuando sube a $50, empiezan a producir más los del shale gas y generan otra sobreproducción para que baje. Entonces, por todos lados estamos viendo de que la gente dice, bueno, pues le sigo apostando a las acciones, aunque no sean petroleras, le sigo apostando a la manufactura, a la industria, al comercio, porque pues es muy fácil que yo me apalanque o vaya y pida prestado al banco y le invierto a la bolsa de valores. También está pasando con el oro, ahorita bajando. Si la gente se deshace de su oro, va mejor con las acciones, especula con ellas, porque el oro pues no está entre 1.250 y 1.310, que es la onza Troy, ahí ha permanecido. Lo mismo la plata, entre 16, 17 a 18 pesos dólares la onza Troy, y bajando hoy la plata 2.94. ¿Qué pasa con el maíz? Pues hay una sobreproducción de maíz a nivel mundial. China tenía 150 millones de toneladas, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Ucrania, todos los grandes productores de maíz, Francia, pues tienen sobreproducción y ahorita el maíz va cayendo a .92, el bushel a 3.51 de dólar. El trigo igualmente bajando el 1.22 a 4.43 el bushel, que son como 30 y tantos kilos. La cocoa es increíble, también el chocolate es raro que baje, pero está bajando el 1.69. En cambio, al bajar el maíz y el trigo, lo que sube es el ganado en pie. Estamos hablando que el ganado en pie anda en cerca de 1.13, andaba la vaca en Chicago, andaba en 1.07. Pero aquí entra ya el mercado, vamos, el segmento de mercado, que en este caso son los alimentos, ganado. Baja el alimento, sube el ganado. Sube el alimento, baja el ganado, y así se la van pasando. Pero en general ha bajado a nivel mundial el precio de la carne, el precio de los commodities, de los alimentos y de los metales. Por ejemplo, déjenme ver el cobre subiendo, pero no sube arriba de 2.90 a $3 la libra de cobre en el mercado internacional. Y los chilenos, obviamente, que vivieron un auge a principios del siglo, hoy viven una crisis, las industrias cuprífera en Chile, en México, y la industria del antimonio, del plomo, todos los no metálicos. Es la misma historia. No hay suficiente demanda porque no hay buenos salarios a nivel mundial. Esa es la conclusión. Jóvenes, es mi comentario de hoy.
Espero que les haya gustado. Si hay algún comentario, escríbanos con el correo por favor, joven, pon ahí en la pantalla para que si algún comentario, si no están de acuerdo, bueno, pues háganlo, con mucho gusto contestaremos a sus preguntas. Gracias por su presencia y nos vemos aquí el próximo miércoles. Gracias, hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas nuestras perspectivas económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MDC.